La noche del camión fantasma. Nunca pensé que un trabajo tan rutinario como ser trailero me llevaría a enfrentar algo que desafiaría no solo mi cordura, sino la misma realidad. Mi nombre es Ernesto y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México, transportando mercancías de un pueblo a otro, siempre bajo la luz de los faros y la compañía del motor rugiendo. Pero hubo una noche en que la carretera me mostró un rostro que jamás olvidaré, una historia que se quedó grabada en mi alma con fuego y sombras. Todo comenzó cuando me asignaron una ruta hacia un pueblo pequeño, casi olvidado en los mapas, llamado San Miguel de las Ánimas. La carga era una remesa de productos perecederos y el tiempo apremiaba. Salí justo al caer la tarde, con la esperanza de llegar antes del amanecer y evitar el calor infernal del día siguiente. La carretera serpenteaba entre cerros y campos, y la radio solo transmitía estática y murmullos lejanos. Al pasar por una curva, justo donde los árboles parecen cerrar el cielo, vi un camión detenido. Era un viejo tráiler con la pintura desgastada y luces apagadas que parecía abandonado. Pensé en detenerme para ofrecer ayuda, pero algo en el aire me detuvo. Un frío inusual y un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido del motor. Decidí pasar de largo, consciente de que el reloj no me daba margen para perder tiempo. Sin embargo, a unos kilómetros sentí que algo me seguía. Miré por el retrovisor y, para mi sorpresa, el camión que había dejado atrás apareció detrás de mí, iluminando la oscuridad con sus faros apagados y sin emitir sonido alguno. Sentí un nudo en la garganta y un sudor frío recorrer mi espalda. Intenté acelerar, pero mi tráiler parecía respondernos lento, como si las ruedas estuvieran atrapadas en lodo invisible. En ese momento, la radio se encendió sola y de la estática emergió una voz susurrante, arrastrada por un viento espectral que repetía mi nombre como un lamento antiguo. Traté de apagarla, desconectarla, pero la voz se hizo más fuerte, diciendo cosas que no entendía, pero que me helaban la sangre. No puedes escapar de nosotros, tu carga es nuestra. La carretera empezó a distorsionarse ante mis ojos, y las sombras de los árboles se alargaron hasta formar figuras humanas que parecían avanzar hacia mí con pasos silenciosos. Sentí que el volante se endurecía en mis manos y que el camión fantasma estaba más cerca, casi rozando mi parachoques. Cerré los ojos y recé, esperando que todo fuera una pesadilla, pero cuando los abrí, el camión había desaparecido y la radio estaba muda. La tensión no me abandonó y conduje a la velocidad que me atrevía, hasta que finalmente llegué a San Miguel de las Ánimas. Allí, al detenerme en la plaza, noté que el pueblo estaba desierto, con casas cerradas y un silencio sepulcral. Me acerqué a un viejo que descansaba en un banco y le pregunté por el camión que vi en la carretera. Me miró con ojos cansados y me contó una historia que escalofrió mis huesos.
Hace años, un tráiler desapareció en esa misma ruta, con todo y conductor, y desde entonces, en noches como aquella, aparece el camión fantasma, buscando llevarse a quien cruce su camino. Me dijo que los traileros del pueblo evitaban pasar por allí de noche, porque se decía que la carga que llevaba ese camión maldito era la de las almas perdidas, y que cualquiera que lo siguiera quedaría atrapado entre la vida y la muerte, condenado a vagar en la carretera para siempre. Sentí que mi corazón latía con fuerza y que el aire se volvía denso, como si algo invisible me rodeara. Decidí descansar en un hotel, pero no pude dormir. Durante la noche escuché el sonido lejano de un motor que se acercaba y vi a través de la ventana las luces de un tráiler que se detenía frente al edificio. Mi piel se erizó cuando comprendí que era Midkorata, el mismo camión, sin conductor, esperando por mí. No tuve más opción que salir corriendo hacia mi camión, dejando atrás todo y arrancar con todas mis fuerzas. La carretera parecía interminable y cada curva me mostraba sombras danzantes y susurros que me recordaban que no podía escapar de ellos. Cuando finalmente el sol comenzó a asomar, vi cómo el camión fantasma se desvanecía en la lejanía, dejando tras de sí un olor a tierra mojada y hojas quemadas. Desde entonces evito esa ruta, y cada vez que la radio de mi tráiler emite estática o escucho un susurro entre el viento, sé que ellos están ahí, vigilando, esperando que una noche de niebla y soledad vuelva a encontrarme. La carretera es más que asfalto y señales. Es un portal donde lo vivo y lo muerto se confunden. Y yo soy uno de los pocos que saben que, a veces, el viaje no termina cuando llegas, sino cuando te llevan. Ruedas en la noche del pueblo olvidado. Las luces del camión atravesaban la neblina que se cernía sobre el pueblo de Santa Rosalía, un lugar detenido en el tiempo, donde el reloj parecía haberse olvidado de avanzar. Desde niño había escuchado a los traileros hablar de ese pueblo como un lugar maldito, un punto en el mapa donde las rutas se cruzaban con historias que nadie quería contar en voz alta. Yo, sin embargo, nunca le di importancia hasta la noche en que, por azares del destino, quedé varado allí. Todo comenzó con un desperfecto mecánico en una carretera secundaria que atravesaba la sierra. El convoy en el que viajaba se separó por la tormenta y terminé solo, con un motor que no respondía y la oscuridad como única compañía. La carretera se perdió entre curvas y árboles que se inclinaban como sombras gigantes. Y cuando finalmente vi las luces del pueblo a lo lejos, sentí un alivio que pronto se tornaría inquietud. Al entrar a Santa Rosalía, noté que las calles estaban vacías, salvo por unos cuantos gatos que se deslizaban entre las sombras. No había música, no se escuchaba el bullicio típico de un pueblo al anochecer, solo el eco distante de mis propias pisadas sobre el pavimento agrietado. Me dirigí a la única gasolinera abierta
Un lugar pequeño con un hombre mayor detrás del mostrador, cuya mirada parecía atravesarme sin parpadear. Le pregunté por un mecánico, pero él solo me indicó un camino que se adentraba en el pueblo y me advirtió con voz grave: aquí las cosas no son como parecen. Cuidado con la noche, porque ella guarda secretos que nadie quiere despertar. Decidí buscar ayuda, aunque el frío que calaba mis huesos y la sensación de ser observado me hicieron dudar. Caminé hasta la casa del mecánico, una construcción vieja con las ventanas cerradas y una puerta que chirriaba al abrirse. Nadie respondió a mis golpes, pero al asomarme vi herramientas esparcidas y una radio que emitía un zumbido estático. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí, el retumbar de un motor y el chirrido de llantas sobre la tierra. Me giré para ver un camión viejo, con pintura descascarada y luces que parpadeaban, avanzando lentamente por la calle desierta. El conductor parecía una sombra, apenas visible, y cuando el vehículo se detuvo frente a mí, sentí un frío intenso que me atravesó. La puerta del camión se abrió y de ella descendió un hombre de rostro cubierto por una gorra, con ojos que reflejaban una mezcla de cansancio y misterio. Sin decir palabra, me señaló que subiera, y aunque la lógica me decía huir, algo en su mirada me hizo obedecer. Durante el trayecto no cruzamos palabra. El pueblo desaparecía detrás de nosotros, pero la carretera se tornaba más oscura y estrecha, rodeada de árboles que parecían cerrar filas a nuestro paso. De pronto, el camión frenó en seco frente a una encrucijada donde el viento susurraba entre las hojas y la luna apenas iluminaba el camino. El hombre me miró y dijo con voz áspera: aquí es donde termina tu viaje, pero no el camino. Sentí una mezcla de miedo y confusión, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió y una figura apareció en el borde de la luz. Era un hombre vestido con ropas que parecían sacadas de otra época, con un rostro surcado de cicatrices y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me tendió la mano y, al tocarla, una corriente helada me recorrió el cuerpo. En ese instante comprendí que Santa Rosalía no era un pueblo común, sino un punto de encuentro para aquellos que, como los traileros que cruzaban sus caminos, habían quedado atrapados entre mundos. El hombre me habló de pactos antiguos, de deudas selladas con el asfalto y la rueda, y de un juramento de proteger las rutas sagradas a cambio de un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. Me contó que cada camión que pasa por allí lleva más que carga, lleva historias, memorias y a veces almas que se quedan perdidas en las curvas y descensos de la montaña. Me ofreció un trato: continuar el camino con ellos, ser parte de la hermandad de los vigilantes de la carretera o regresar al mundo de los vivos, pero olvidando para siempre lo vivido esa noche. La decisión fue un tormento. Sabía que aceptar significaba perder parte de mí, pero rechazarlo significaba perder la memoria y el rumbo. Opté por partir, y cuando desperté, estaba en la gasolinera, con el motor reparado y el sol asomándose tímido sobre las colinas. Pero algo había cambiado.
En mi mano llevaba una pequeña llave oxidada y en mi mente resonaban las voces de aquellos que nunca abandonaron Santa Rosalía. Desde entonces, cada vez que tomo la carretera y las luces de un camión lejano se acercan en la noche, siento que los caminos me llaman, que la hermandad me observa y que en algún lugar entre el asfalto y la niebla, los traileros del pueblo olvidado siguen rodando, eternamente vigilantes de las rutas que cruzan el alma de México. Ruta de sombras y luces. El sol apenas comenzaba a despedirse cuando el viejo tráiler de don Ramón detuvo su marcha frente al pequeño pueblo de San Miguel del Monte, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido entre calles polvorientas y casas de cantera. Don Ramón llevaba más de 30 años recorriendo carreteras, transportando mercancías que cruzaban el país, pero ninguna ruta le había dejado tantas huellas como aquella, donde cada parada era una historia que se entrelazaba con la suya. La gente del pueblo lo esperaba como a un extraño familiar, con respeto, curiosidad y un poco de desconfianza. Sabían que detrás de aquel volante se escondía un hombre que había visto más horizontes que estrellas, pero también un alma marcada por la soledad y la nostalgia. Esa noche, mientras descargaba cajas en la bodega del almacén local, don Ramón escuchó una música tenue que se escapaba desde la plaza central. Curioso, decidió acercarse y encontró a un grupo de jóvenes tocando violines y guitarras bajo la luz amarilla de un farol antiguo. La melodía parecía un eco de tiempos pasados, una mezcla de alegría y tristeza que hacía vibrar el aire. Se sentó en una banca junto a una anciana que tejía sin dejar de cantar en voz baja. Ella le habló de leyendas que envolvían al pueblo, historias de viajeros que, como él, habían llegado en busca de algo y se habían quedado atrapados en un ciclo de recuerdos y promesas incumplidas. Don Ramón sintió un escalofrío cuando la mujer mencionó la ruta de las sombras, un camino escondido entre los cerros donde los camioneros desaparecían sin dejar rastro, atrapados entre mundos que solo se revelaban a los más valientes o los más perdidos. Al día siguiente, el tráiler volvió a rugir sobre el asfalto, pero don Ramón no pudo sacudirse la inquietud. En una gasolinera, mientras repostaba, un joven se acercó para pedirle indicaciones. Tenía ojos profundos y una sonrisa que parecía esconder secretos. Le habló de un atajo que evitaba las curvas peligrosas y que llevaba directo a la próxima ciudad. Don Ramón, cansado y confiado, decidió seguir el consejo. El camino se volvió estrecho y sinuoso, rodeado de árboles que parecían susurrar nombres olvidados. De repente, una neblina espesa envolvió el tráiler y las luces delanteras apenas lograban atravesarla. Los instrumentos del tablero titilaban y una voz en la radio emitía estática intercalada con fragmentos de canciones antiguas. Don Ramón sintió que el tiempo se doblaba
que cada segundo era a la vez eterno y fugaz. En medio de aquella niebla apareció un pueblo que no estaba en ningún mapa, con calles iluminadas por lámparas de aceite y gente vestida con ropas de otras épocas. El tráiler se detuvo frente a una cantina, donde un grupo de hombres lo miraba fijamente. Uno de ellos, con un sombrero de ala ancha y ojos tan oscuros como la noche, lo invitó a entrar. Don Ramón bajó y dentro del lugar el ambiente estaba cargado de humo y voces bajas. Le ofrecieron un trago y comenzaron a contarle historias de otros traileros que, como él, habían sido atrapados por la ruta de las sombras, condenados a vagar entre mundos sin poder regresar a sus hogares. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Entonces comprendió que debía elegir, quedarse y formar parte de esa eternidad olvidada o luchar contra la corriente para regresar a la realidad. Cerró los ojos, respiró profundo y con toda la fuerza que le quedaba, volvió al tráiler. La neblina comenzó a disiparse, las luces recuperaron su brillo y el camino volvió a extenderse frente a él, firme y real. Al llegar a San Miguel del Monte, amanecía. Don Ramón bajó del vehículo con el cuerpo cansado, pero el espíritu intacto. Sabía que la ruta de las sombras seguía allí, esperando a los que se atrevieran a perderse entre sus curvas, pero también que él había ganado una historia más para contar, una que hablaba de luces y sombras, de caminos que no se ven y de la fuerza de seguir adelante, siempre adelante, al volante de un tráiler que lleva no solo mercancías, sino también secretos y sueños ocultos en cada pueblo de México.